Pues estamos con la doctora Alicia Ramírez Olivares. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista en estudios de género y a propósito del Día de la Madre, que en México lo celebramos el 10 de mayo, vamos a hacer una plática sobre justamente el rol que se le ha dado a las madres en México, ¿no? Más o menos, doctora, le comento, estuve leyendo igual si en algún momento algún dato necesita precisarlo, pues estoy muy abierta. Por lo que leí, el 10 de mayo, o sea, surge por un tema, un congreso que hubo en 1916, un congreso feminista que se hace en Mérida, Yucatán, que busca promover los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, más bien como una campaña para contrarrestar este movimiento. Instituciones como la Secretaría de Educación Pública, también la institución que es la Iglesia Católica, crean esta fecha para, digamos que para que la mujer se sintiera orgullosa de su rol como madre, ¿no? Entonces, ya si las mujeres ya dijeran, pues si somos felices, nuestro papel como madre es de esta manera, y entonces también un poquito lo que decía, una campaña para contrarrestar este Congreso Feminista en busca de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, pues justamente la fecha lo que hace es reforzar un estereotipo, ¿no? Y desde su punto de vista, ahí sí me gustaría preguntarle cómo definiría el rol que tenemos o que tienen más bien las madres en México. Sí, sí, Andy, efectivamente surge a partir de querer contrarrestar todo este movimiento feminista y reforzar más el que uno se sintiera orgullosa como mujer de ser madre, ¿no? Y además también toda la cuestión, ya sobre todo en los años 50, toda la cuestión comercial con los electrodomésticos y esto, ¿no? También desde ahí viene la historia del por qué se nos regala a las mamás también todo esto de Sí. electrodoméstico, ¿no? Y bueno, la pregunta que me hacías, el rol que tiene la mujer como madre en México, pues es muy parecido al rol virginal, al rol de la Virgen, ¿no? Porque es un rol en el que, para empezar, es una mujer totalmente pura, ¿no? Una mujer así virginal, pero una mujer también llena de sacrificios, ¿no? Tiene que ser muy sacrificada y abnegada, ¿no? O sea, entregando todo para la familia, entregando todo para los hijos, para el esposo y al final ella, ¿no? Ese ha sido el estereotipo que, bueno, pues ha ido cambiando, ¿no? Ha ido realmente Sí. evolucionando un poco de acuerdo también a las necesidades y a los cambios sociales que hemos tenido, pero de todas formas ese rol ha persistido por mucho tiempo. Sí, como dicen, ¿no? Ese es el rol y afortunadamente en los últimos años se ha dado más libertad, ¿no? Y en este sentido también hemos visto a través del cine, de la literatura, etcétera, como estos otros tipos de maternidades, ¿no? Y aquí también sería preguntarle, ¿cree que podría ser definida la maternidad? Y si es que sí, sería ¿cómo? ¿Cómo podría ser definida? Buena pregunta. Si pudiera ser definida, no lo sé, porque yo creo que ese ha sido el problema, ¿no? Que más bien hemos entrado en una definición en el que se nos ha metido a fuerza muchas ideas sobre ello, ¿no? Para empezar, la idea de equiparar la imagen de mujer al de madre, ¿no? Cuando Sí. pues muchas veces no es esto compatible, ¿no? La otra cuestión también en el problema de esa definición es como fin y único de una mujer que seas madre, pero la maternidad como tal yo creo que no se puede definir, ¿no? Porque para empezar, bueno, debe ser
algo deseado, ¿no? Algo que debes además planear y, y si fuera eso, pues una definición, no sé, me atrevería a decir que fuera simplemente así planeado y también muy deseado. Sí. Y pues, perdón, algo que podamos hacer o específicamente decir que sea la maternidad, no porque hay, así como somos distintos tipos de mujeres, también somos distintos tipos de madres o las maternidades son muy diferentes, ¿no? Incluso culturalmente. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, aquí viene también lo del tema del instinto maternal, ¿no? Que Mm. mucho se dice que como mujeres automáticamente tienes el instinto maternal, ¿no? Y no sé, aquí me gustaría también preguntarle si realmente existe ese instinto maternal, si es para las mujeres y también en este caso, porque pensando en los diferentes tipos de familia que existen, ¿no? También qué hay con este tipo de familias homoparentales, ¿no? O sea, es necesario, digamos que ahí alguien tiene el instinto maternal, así como nada más para preguntarle, pues. Ujú. No, Ujú. en mi punto de vista, yo creo que es hablar de este instinto también, nuevamente, es regresar a esto que decíamos al inicio, ¿no? Si tratamos de definir, es una cuestión cultural que se ha dado, ¿no? Y entonces es un choque de repente porque como mujer dices, híjole, y si no quiero, y si no me dan las ganas o no me sale ese instinto, quiere decir que no soy mujer, ¿no? Porque insisto mucho, esa relación mujer con lo maternal. Y yo creo que no, y por eso va de la mano en esto que decías, ¿no? En esas relaciones homoparentales, por ejemplo, ¿no? No se trata de esto, sino más bien tenemos que ver la maternidad, pero también la paternidad como una responsabilidad eh, eh, y a través del amor, ¿no? Porque finalmente también, pues todo esto tiene que ver con el amor, ¿no? Desde la concepción hasta cómo estás criando a un hijo. Y no ese amor romántico, ¿no? O sea, un amor porque tiene que ver con ese deseo, incluso amor a ti misma, ¿no? Sí, y yo creo que entonces más bien la maternidad viene también de los temas de los roles, en este caso, ¿no? Sería, por ejemplo, piensen que últimamente también se ha estado fomentando la paternidad responsable, ¿no? Y cree que eso también ha transformado, ha dado pauta más bien a otro tipo de maternidades. Sí, sí, claro, no, no solamente eso. De hecho, esto de las paternidades responsables también son consecuencia de un cambio también económico y social que hubo en la sociedad, ¿no? Desde que las mujeres tuvimos que también que salir a trabajar, ¿no? Por necesidad, por alguna situación, sobre todo económica. No es que antes no trabajáramos, trabajamos desde siempre y mucho, ¿no? Pero ese salario remunerado, y no es que no hubiéramos querido trabajar, sino que no había estos empleos, no había este espacio abierto, este espacio público, digamos, para las mujeres. Y bueno, desde que hubo estos cambios en cuestión también económica, hubo también estos cambios de paternidades responsables que decíamos, ¿no? Sin embargo, todavía estamos luchando contra esto porque, por ejemplo, tenemos esta expresión de decir, ah, sí, es que pues mi esposo es buena persona porque me ayuda en la casa o me ayuda cuidando a los hijos, ¿no? Cuando en realidad, pues no es que te ayude, es que debería ser algo compartido siempre y más bien es una responsabilidad mutua, ¿no? Y bueno, sí, los roles aquí tiene que ver con esto y es cuando cambian, ¿no? Porque finalmente vamos cambiando también las actividades que vamos haciendo como personas simplemente, ¿no? Y creo que mucho pues tiene que ver esto que decías, ¿no? Claro, sí. Y ya entrando al ámbito de la literatura, ¿cómo usted cree que ha influido la literatura
Ajá, ¿cómo influye en general la literatura con estos roles, ¿no? Por ejemplo, ha habido varias escritoras mexicanas o latinoamericanas que han roto con estos estereotipos, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí abren brecha a otras mujeres. Entonces, ¿cree que realmente sí hay todavía algo por hacer a través de las artes, a lo mejor no solo la literatura? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, claro, definitivamente, pues la literatura es muy importante, ¿no? De hecho, en el siglo XIX se utiliza también como un arma, digamos, para esta ideología y reforzar todos estos estereotipos, ¿no? La mujer como patria, madre, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay algunas autoras como Isabel Prieto de Landázuri que le llaman la autora de la maternidad, pero si uno las lee a fondo, realmente rompen muchísimo los estereotipos, ¿no? La misma Isabel Prieto de repente por ahí rompe algunos estereotipos cuando habla del no me caso, ¿no? En una contestación a Bretón de los Herreros. Y bueno, hay varias otras autoras, ¿no? Ya en el 20, digamos, por ejemplo, Rosario Castellanos escribe a su hijo de Se habla de Gabriel, ¿no? Ujú, sí, sí. Donde dice, mi hijo, perdón, no me acuerdo ahora el inicio, pero bueno, habla acerca de cómo Claro. siente su cuerpo, ¿no? Ujú. Cómo esa primer línea casi habla del hijo como un huésped. Y si entendemos el huésped no como el que llega a la casa, sino un huésped que tiene que ver con un parásito, ¿no? Y entonces habla de cómo invade su cuerpo y bueno, ya al final le da una cierta alegría, pero finalmente sí es verse, dice ella, me sentía fea, enferma, ¿no? Y definitivamente desde ahí se rompe. Yo cuando he dado algunas charlas en torno a esto, ¿no? Me decían, bueno, pero ¿cómo? Usted es madre, pero ¿cómo puede hablar de estos temas, no? Y decía, bueno, finalmente por eso, porque el ser madre debe ser una decisión propia, una elección, ¿no? Pero sí, la literatura nos ha ayudado a decir lo que muchas veces por estos estereotipos de los que hemos estado hablando, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, no nos atrevemos a decir, ¿no? Pero cuando ya diversas autoras empiezan a hablar al respecto, pues también se va dando uno cuenta que a lo mejor ese supuesto instinto maternal que deberíamos tener, pues no se ve, ¿no? En algunas otras autoras Claro. que van hablando, ¿no? Sí, 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 pues me parece, y justamente también pensé en el poema de Rosario Castellanos, que fue como muy, muy transgresor en su momento, ¿no? Y Ah. ya nada más para, para finalizar, doctora, me gustaría como cuál es la opinión desde su punto de vista, qué piensa, cómo, más bien cómo tendríamos que vivir este día que ya está instaurado, ¿no? Como el 10 de mayo, como el Día de las Madres. ¿Cómo debería ser realmente? ¿Tendríamos que celebrar? ¿Cómo? ¿Cómo es realmente? Sí, pues si ya se ha Ujú, instaurado es parte de nuestra cultura, ¿no? Es ujú. parte de también un culto que se le hace a la madre, ¿no? Pero me parece que aquí lo que tendríamos que hacer también es, sí, permitir que realmente la madre se exprese, permitir realmente que la madre elija, ¿no? O que las mujeres elijamos realmente si queremos ser madres, celebrar también, pues, algunos logros, ¿no? Apoyar para que también la madre pues haga sus cosas, apoyar para que se desarrolle en muchos otros ámbitos y que también pues sea una elección quedarse en casa o salir, ¿no? A trabajar y que si decide quedarse en casa también se reconozca el trabajo tan arduo y fuerte que se da en el hogar, ¿no? Y que ahí no hay vacaciones, no hay remuneración, no hay descanso, ¿no? Entonces, pues si tenemos que celebrar, que sea celebrar la decisión que hace esta mujer para realmente compartir con otros seres su presencia, ¿no? Celebremos la presencia de la mujer que decide compartir esto. Ujú.
Pues muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias pues por el espacio, por darnos como esta información muy importante y pues nada más. Gracias, doctora. Al contrario, gracias, Andy.